Lo presentó Marcelo Giró, que estamos en comunicación con él. Marcelo, muy buenos días, queríamos más detalles al respecto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marco? Muy buenos días. Aquí estamos. Bueno, sí, ¿no? Y Expectantes de lo que vaya a decidir el totalmente, fiscal. total, se presentó justo aparte, justo en el momento justo, así que, bueno, esperemos que se llegue y que también se tenga en cuenta al momento de, como dice usted, de que el fiscal se expida. Sí, así es. Bueno, lo que de alguna manera la idea de presentar una ampliación de la nota que yo ya había entregado el día 8 de julio, digamos, 2 horas antes, tiene que ver con que, bueno, se conoció un poco las respuestas que le habían dado al fiscal de Estado, el Departamento General de Irrigación, el Ministerio de Infraestructura, de Planificación e Infraestructura Pública Ujú. y EMESA, la empresa de energía del Estado mendocino, ¿no? Que justamente está muy implicada en el proyecto Portezuelo del Viento, inclusive su presidente, Magistochi, pasó de EMESA a ocupar un cargo gerencial en IMSA, que es justamente una de las dos principales empresas proponentes, digamos, de la licitación, y que están esperando que el gobierno de Suárez les adjudique la obra, ¿no? Por un Claro, monto realmente sideral y que precisamente, digamos, el monto ya ha dado mucho que hablar, las características de las empresas también, los malos antecedentes de Sinohidro, la empresa china, ujú, a través de una represa que en Ecuador construyó y tuvo múltiples fallas, cuestiones de corrupción documentadas en África, que inclusive hasta constan en los expedientes del Banco Mundial. Así que bueno, las causales por las cuales las asambleas mendocinas por el agua pura se vienen oponiendo son extremadamente amplias en cuanto a su temática, ¿no? Incluyendo la propia falta de respeto a la voluntad de los pobladores de la Villa Las Loicas, que no fueron debidamente consultados, más allá de que algunos sí lo hayan sido, pero se les impuso una decisión desde el gobierno de provincia bastante prepo, inclusive la audiencia pública en la cual se evaluaba la relocalización de la villa, ni siquiera pudieron participar porque fue justo a comienzo de la pandemia y la pasaron intempestivamente de modalidad presencial a virtual, ¿no? Así que ujú. la gama de cuestiones es enorme. Pero bueno, el 8 de julio yo ya había presentado un escrito al fiscal, apoyando y aportando información más específica, más técnica, respecto de esto que muy genéricamente habían dicho tres reconocidos abogados, juristas mendocinos, Alejandro Pérez Walde, Matus Escorihuela y Guarino Arias, sobre la disminución de los caudales del Río Grande, ¿no? Y cómo eso podría impactar. Y bueno, entonces yo ahí ya había aportado una serie de informaciones, haciendo hincapié en que en el periodo de esta década, de esta ya larga década, más que una década tan seca que venimos experimentando en nuestra provincia, y muy particularmente en el Río Grande, donde ha incidido aún más que en los ríos del norte de la provincia, ¿no? Tengamos en cuenta que el año más seco de toda la historia de registros de caudales del Río Grande y el Río Colorado fue el ciclo hidrológico 2019-2020, pero no solamente ese fue el año más seco, sino que ha sido el periodo por lejos mucho más largo de toda la historia, ¿no? EMESA respondió, bueno, pero no hay que fijarse solamente en esos 10 años, sino hay que ver un periodo de 70 años, ¿no? Por lo menos según trascendidos periodísticos. Bueno, de alguna manera la idea era decirle, a ver, uno no puede proyectar digamos, invertir semejante monto de más de $1.000 millones a futuro, pensando que los 70 años venideros van a ser similares a los 70 años pasados, Claro. como si el cambio climático no estuviera en curso y como si no hubiese múltiples expresiones de investigaciones científicas argentinas y chilenas del otro lado de la cordillera, referidas justamente al mismo tramo de la cordillera, del centro-sur de Chile, ¿no? Particularmente nuestra provincia, el norte de Neuquén, en donde los pronósticos son todos justamente de que, si bien esta década, que ya va para 12 años, contando las muy escasas nevadas que está viendo este año,
podría ser que el próximo ciclo hidrológico sea aún más seco que es el 2019-2020, si no hubiera buenas nevadas en los próximos 2 meses. Bueno, claramente es un disparate pensar que Portezuelo puede llegar a generar la energía eléctrica que nos están prometiendo los mendocinos y de esa manera recuperar la inversión y de esa manera pretender que sea un buen destino para un dinero que no es de este gobierno, sino que es de todos los mendocinos, ¿no? Así que entendemos que hay muchísimas otras prioridades para la sociedad mendocina antes que despilfarrar un dinero que no haría más que causar en muchos casos perjuicios, inundar, como decía, la Villa Las Loicas, inundar definitivamente los caminos de Veranada, de un tipo de actividad que para Europa ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es decir, entendemos que los impactos sociales, ambientales y el altísimo riesgo económico de despilfarrar un dinero que ningún privado lo haría por su cuenta, ningún empresario privado diría, bueno, me sobran $1.000 millones, a ver qué hago, pero también los quiero recuperar, los invierto y construyo el Portezuelo del Viento, ninguno lo haría. Entonces, ¿por qué teniendo tantas urgencias, tantas necesidades de la sociedad mendocina, empezando por agua potable y cloacas, y precisamente por el cambio climático, mejorar los sistemas de riego, ¿por qué no invertir justamente en eso, que necesitamos el conjunto de los mendocinos, y no llenar los bolsillos de un par de grandes empresas, empezando por en la parte mayor de la torta, por una empresa transnacional del Estado chino, ¿no? Totalmente, Marcelo. Y también pensando en la situación mundial, ¿no? El calentamiento global que está sucediendo y la necesidad de ir por otra manera de generar electricidad, ¿no? Y ya lo hemos hablado en diferentes oportunidades, lo que demoraría en llenarse ese dique, ¿no? Digamos, es un momento donde ya no se está pensando en otra manera y ya no se están construyendo una represa y más de estas dimensiones. Digo, ya es un plan energético que en la situación actual, y como bien dice usted, que hace 70 años atrás y mirando 70 años en el futuro, no va a rendir. Exactamente. Nosotros, digamos, se nos ha machacado mucho a través de los medios, del Estado y de algunos operadores, empresarios, con que sería la obra del siglo, ¿no? Bueno, me parece extremadamente absurdo y además pretencioso, pensaba yo hace un rato, es propio de ególatras y megalómanos, ¿no? Porque realmente es una mega represa, sí, pero pensar, arrogarse, cuando recién estamos en 2021, al comienzo del siglo XXI, que en todo lo que queda del siglo, claro, de este siglo, no puede llegar a haber alguna obra, no digo más grande, sino más trascendente. Yo la obra del siglo llamaría algo que sea realmente trascendente, y no solamente un proyecto puntual en sí, como puede ser por el proyecto Portezuelo del Viento, sino, por ejemplo, llevarle agua y cloacas a todos los mendocinos, generar en función justamente de este cambio climático las condiciones para que los oasis, aún con menores caudales, puedan seguir viviendo y reproduciéndose y generando alimentos para la vida de los mendocinos y de personas de otros territorios, ¿no? Pero generar alimentos sanos, eso es la obra del siglo, debería ser justamente esa, y no tirar la plata en un paredón que, como bien decís, corre el riesgo de quedar vacío. Es decir, nosotros insistíamos en la nota de hace 14 días, que justamente hay mucha incertidumbre en cuanto a los plazos en los cuales se podría llegar a llenar el embalse, ¿no? Porque si el dique hubiera estado construido, inaugurado a mediados del año 2010, a la fecha, al día de hoy, respetando la normativa propia del COIRCO, que Mendoza, claro, firmó, La Pampa se negó a firmar una normativa que impulsó Mendoza. Es decir, que no es por culpa de La Pampa, sino de una normativa apoyada y firmada por el gobierno mendocino, que se podría embalsar solamente agua en el caso de que el derrame previsto, el caudal anual del río Colorado en la estación Butarranquil, supere los 3.000 hectómetros cúbicos, ¿no? Bueno, esas condiciones se dieron solamente de manera mínima en el año 2015-2016, en ese ciclo hidrológico de 12 meses, y se podría haber embalsado apenas 200 y pico, no recuerdo el número, 269 hectómetros cúbicos, apenas
no llegaría al 14% de todo el volumen de embalse de la presa, no habría llegado el pelo de agua a la altura de la toma de agua para la central hidroeléctrica, es decir, que tendríamos el paredón prácticamente limpio hasta casi la base y sin que hubiese generado electricidad ni para encender un foquito. Entonces, y esto desde hace ya 11 años se da esta situación. Puede que vengan en algún momento años más nevadores, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto. Las informaciones justamente de diversas investigaciones científicas en equipo, no de un investigador aislado suelto, sino de equipos importantes, incluyendo a Lianigla, incluyendo un equipo de lo que sería el equivalente del CONICET en Chile, el CONICIT, dirigido por el director de la Dirección de Meteorología de Chile, ¿no? Justamente ellos dicen, estamos ante el riesgo de que las condiciones de sequía sigan prevaleciendo durante las próximas décadas y que las precipitaciones en nuestro sector de la cordillera se recuperen solo parcialmente, es decir, algunos años mejores que esta década vamos a tener. ¿Cuándo y cuánto? No lo sabemos, pero es probable que en todo el siglo XXI justamente no volvamos a tener en promedio de ningún modo precipitaciones similares a las del siglo XX. ¿Y qué sucede? El propio informe de las universidades de La Plata y del Litoral, ese que Suárez dice que es el informe de impacto ambiental regional, pero que no fue aprobado por el Consejo de Gobernadores del COIRCO y que no constituye, metodológicamente tiene muy serias falencias y no constituye la evaluación regional, que las otras provincias dicen. Mendoza sigue adeudando, y a pesar de que el gobierno mendocino dice que ya está hecho. Bueno, en ese propio informe, luego avalado, retomado por la Universidad Nacional de Cuyo, en un informe que le da el visto bueno, que avala, apoya, alienta la construcción de Portezuelo del Viento. Sin embargo, ahí, entremezcladas entre muchos cientos de páginas, aparecen unas poquitas con los escenarios justamente de cambio climático. Y con los escenarios de cambio climático y respetando la normativa del COIRCO, porque obviamente yo no puedo ponerme a embalsar agua o generar electricidad prescindiendo, ignorando, haciendo prevalecer ese uso por sobre el agua potable de la mayor parte de la población urbana de la provincia de La Pampa, claro, por sobre áreas de riego preexistentes. Esos usos son prioritarios sobre generar electricidad. Total. Entonces no puedo generar lo que quiero y cuando quiero. Entonces, ¿qué sucede? Con una disminución del 30% de los caudales, la energía eléctrica generada sería apenas el 24%, menos de la cuarta parte de lo que el gobierno de Suárez, a través de todos sus funcionarios y de los medios hegemónicos, vienen publicitando que llegaríamos a tener. Y esto no lo decimos arbitrariamente, es un informe de 3 universidades nacionales. Así que entendemos que es inadmisible que se pretenda justamente ante este escenario llevar adelante semejante despilfarro y semejante afectación a los pobladores de las loicas de toda la cuenca del río Colorado y aguas abajo en las provincias hermanas, ¿no? Total. Marcelo, la verdad que es muy compleja la situación y tenemos un escenario, como dice usted, muy adverso para que esto se lleve adelante, ¿no? Y no podemos apostar, invertir tanto solamente a pensar a nevadas futuras, ¿no? Decir, bueno, ya va a nevar, siendo que otra vez no hay nevadas en el sur, están cerrados los complejos turísticos de esquí, digamos, hay una fuerte baja de las nevadas, la situación mundial es compleja, digo, y en ese sentido, y también llevando adelante lo del COIRCO que bien usted describía, es muy difícil llevar adelante esta mega obra pensando en esto, ¿no? Va a nevar en algún momento y vamos a poder empezar a llenar este dique, la verdad que es muy compleja y la verdad que digamos, no hay ni una milésima de panorama óptimo para llevarlo adelante. Totalmente. Así que, bueno, esperemos que el fiscal de Estado entienda la situación, esperemos que su dictamen no resulte ser un ni, que pretenda de alguna manera quizás estrambótica quedar bien con Dios y con el diablo. Entendemos que, por supuesto, sería
digamos, suspender la licitación de la obra como pretende llevar adelante Suárez, que han anunciado y repetido 1000 veces que van a seguir adelante más allá de la presentación que hicieron los 3 juristas el 1 de julio. Ojalá el fiscal de Estado tenga el coraje de justamente decirle lo que corresponde al gobierno de Suárez, frenar la adjudicación y que veamos cómo barajar y dar de nuevo y destinar a otros propósitos semejante dinero, ¿no? También están quienes dicen, bueno, pero lo que pasa es que el único proyecto que hay que ya está listo es ese, mientras que otros proyectos, bueno, que pretenden decir que lo único que se puede hacer con ese dinero que la Nación le viene pagando a Mendoza y que tiene que seguirle pagando a Mendoza para Portezuelo del Viento o para otras obras, sería Portezuelo del Viento. Bueno, a ver, o solamente podrían ser obras hidroeléctricas. Para cualquier obra hidroeléctrica nos encontraríamos también con el panorama similar. En este caso, mucho más condicionado por lo que sucede aguas abajo con otras provincias, claro, ¿no? Claro. Pero entenderemos que, como bien decías más hace un rato, no son las mega represas lo que a nivel mundial se viene recomendando. Hay países que las siguen haciendo, que siguen, digamos, anclados en esquemas del siglo pasado, y por eso que también decíamos, Portezuelo es la obra del siglo, sí, del siglo pasado, Claro, de un siglo pasado, cuando había más agua, y cuando los cánones, los estándares, el sentido común de lo que era bueno, era justamente este tipo de mega obras. Pero por múltiples razones, justamente la gran parte de la humanidad y de los tomadores de decisión, y sobre todo de las sociedades y los pueblos, se han ido dando cuenta de que estas obras no son las que mejoran o las adecuadas para este siglo XXI. Y por lo tanto nosotros decimos, energía, hay muchas otras formas de generar energía para las necesidades verdaderas de los pueblos, sin pensar en megaobras de este tipo. Y si no tienen proyectos ejecutivos para licitar pronto de agua potable y cloacas, por ejemplo, o de riego, pues que contraten a un montón de gente a hacer los proyectos necesarios, porque sí tienen la capacidad de decir, bueno, porque el reemplazar la mitad de la red de agua potable y cloacas en la provincia, toda aquella que está colapsada, vieja y perdiendo, costaría unos $1.000 millones. Es decir, tienen el número, no tienen los proyectos, pero tienen el número. Claro. ¿Sí? Dicen, bueno, para el sistema de riego, para mejorar el tercio más problemático de la red de riego y demás, costaría $250 millones. Bueno, pues pongan justamente a un montón de gente a trabajar en proyectos mucho menos complejos que diseñar una mega represa, y en poco tiempo, aunque no se licite este mismo año, el año que viene se podrían estar licitando cientos de obras justamente tendientes a lo que los mendocinos necesitamos. Entonces, claro, no vende lo mismo electoralmente quizás el corte de cinta de una mega represa vendida como la obra del siglo, cuando en realidad, bueno, quizás sería mucho más meritorio y más digno de estadistas generar e invertir en lo que la sociedad pide, reclama y necesita, empezando por agua potable para que ningún hogar mendocino siga quedándose verano tras verano y a veces todo el año y por muchos años seguidos sin agua potable en su casa, ¿no? Entonces, es importante que les exijamos a nuestros gobernantes sentido de las prioridades y de las necesidades ampliamente extendidas en la sociedad, y de hacer frente como realmente necesitamos a los desafíos que nos plantea el cambio climático. Marcelo, le agradecemos mucho como siempre, muy claro, y bueno, nos quedaremos pendientes a ver cuál es el dictamen final sobre esto. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, Marcos, y un saludo a toda la audiencia de La Mosquitera. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Marcelo Giró, el geógrafo, y ayer amplió la denuncia ante el fiscal de Estado por Portezuelo del Viento.